Bueno, les damos la bienvenida a todos, a todas, con alegría inmensa de estar acá, a una semana prácticamente de las PASO, de una elección tan importante, donde se juegan realmente el marco de posibilidades de avanzar y de profundizar las políticas que viene llevando adelante el proyecto político del que formamos parte. Con una alegría enorme hoy tenemos a un compañero de todos estos años de trabajo en el Instituto Patria, Gastón Garriga, que forma parte de un colectivo que se llama No Me Olvides. Vamos a estar trabajando con él y con todo el equipo de No Me Olvides, que se sumó con mucha alegría y mucho compromiso a este curso. Para el día de hoy vamos a tener una actividad especial. Vamos a empezar la clase de hoy con una exposición conceptual que va a hacer Gastón, donde va a explicar un paradigma, una propuesta, una idea que viene llevando adelante en talleres en todo el país, encuentros de los más diversos sectores de la militancia política. Eso les ha dado a la gente de No Me Olvides una experiencia enorme en esto que llaman campañas moleculares, que ya nos va a contar bien Gastón de qué se trata. Pero esos encuentros de todos estos años, sobre todo de los años tan oscuros del gobierno macrista, donde desde la resistencia se gestaron ideas creativas, colaborativas, para politizar el desánimo, el dolor, la injusticia que estábamos viviendo como pueblo, y esta fue una, y nosotros la celebramos, así que hoy el proyecto protagónico es este de No Me Olvides, que aparte tiene ese nombre que evoca una memoria de la identidad política de todas y todos nosotros. Así que lo que va a ocurrir hoy es que Gastón Garriga va a presentar un marco conceptual en este momento asambleario donde estamos todos acá. Luego, Mariano, nuestro gran tecnólogo del día de hoy, nos va a transportar a diferentes aulas donde nos vamos a encontrar de a 20 a 30 personas, con una consigna específica para resolver, y ahí todos vamos a tomar la palabra, vamos a conversar. Cada uno de esos grupos va a tener dos personas que van a coordinar la tarea, y vamos a traer conclusiones a un tercer momento donde volvemos a este gran aula donde estamos todos y todas. Bueno, esto de pensar juntos, también venimos trayendo del curso un proceso, ¿no? En los primeros encuentros estuvimos con Tristan Bauer, con Daniel Rosso, con algunos otros compañeros de América Latina, pensando en los procesos políticos de esta etapa histórica y cuánto pueden aprender del pasado, de nuestro pasado, de nuestra enorme historia política en campañas electorales desde la vuelta a la democracia. Luego, en el segundo fin de semana, vimos el monstruo por dentro, analizamos las estrategias de la derecha, analizamos diferentes casos que afectaron a la Argentina y al mundo en ese proceso, la enorme potencia que tiene el establishment, el poder económico financiero internacional, con presupuestos ilimitados para apoyar, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia, o la campaña anti Pedro Castillo en la campaña de Fujimori en Perú, o incluso Cambridge Analytica interviniendo en la elección que ganó Mauricio Macri en 2015, cómo lo hicieron, entendimos esa maquinaria. Luego pensamos cómo analizar el territorio digital, cómo comprender lo que ahí pasa, cuál es la disputa de sentido, y este fin de semana estamos hablando de las enormes potencias del campo popular para disputar sentido, para dar esa batalla en todos los territorios, en las calles y en las redes. Pensamos que es un falso dilema este de estar en la comunicación cara a cara como única opción, y dejarle a la derecha el enorme territorio de disputa simbólica que significa Internet. Nosotros estamos convencidos de que hay que estar en las calles y en las redes, y bueno, por eso desarrollamos estos cursos y todas estas propuestas de articulación en red. Bueno, no sé si el profe Romero está por ahí, si tiene micrófono, tiene sonido. ¿Llegó? ¿No llegó? No llegó No todavía el sabemos. profe.
no llegó todavía, mira, había dicho que a las 6 iba a estar, bueno, de todos modos podemos arrancar sin él, después se lo vamos a cobrar igual, pero bueno, como les decía, vamos a empezar hoy la clase con una exposición conceptual y luego nos vamos a ir a los grupos, ¿sí? Así que bueno, sin más, le doy, mira, acá dice Karina que conoce a No Me Olvides. Karina Musupapa es una gran participante de este curso, que participa de todas las instancias, y esa es la militancia que necesitamos, la que toma la palabra, la que participa, la que propone cosas, así que hermoso este colectivo, este curso. Estamos leyendo todo lo que mandaron a las actividades del curso, al foro de diálogo dentro de la plataforma, así que sigan haciéndolo. Lo último que digo antes de dar la palabra a Gastón, lo que lo digo todas las clases, recuerden que el chat es una herramienta de trabajo, no es solamente lo que leemos en el momento, sino que el chat es algo muy importante. Todo lo que quieran aportar, decir, comentar sobre lo que está ocurriendo, lo pueden decir en el chat, y bueno, hoy además van a tomar la palabra todos y todas en los grupos. Así que bueno, le doy la palabra entonces a nuestro compañerazo Gastón Garriga, y con el agradecimiento enorme para él y para todo el colectivo No Me Olvides por prenderse de esta epopeya del día de hoy. Gracias, Fer, buenas tardes a todos. Para nosotros es una alegría y un honor estar acá. Hemos participado muchas veces, hemos laburado con la comisión de trabajo que conduce Pipa, con la comisión de rol del Estado que conduce Claudia, con la comisión de medio ambiente, con la comisión de comunicación del profe también, pero en este ámbito es la primera vez, así que nos vestimos de gala. Voy a hacer un par de aclaraciones previas. Tengo que meter muchos conceptos en poco tiempo, me puse ahí el cronómetro al costadito. Lo primero es que yo no voy a compartir pantalla, no voy a mostrar ningún PowerPoint, por dos cosas. En la semana, creo, ustedes recibieron unos links. Uno de esos links era el de la web de No Me Olvides, gruponomeolvides.net.ar. Ahí hay 2 libritos para descargarse. Si no, ahora mis compañeros, Marcelo, que siempre me hace la segunda en esto, seguramente todo esto que yo digo lo va a poner en el chat. Ahí hay 2 libros para descargar que, si quieren realmente conocer nuestra posición, están esos 2 libros. Campañas moleculares, que es un manual de campaña escrito en el 19, y Tecnopolítica y tercera posición, que es una reflexión un poquito más serena, ya pasada la urgencia de derrotar a Macri, sobre lo que habíamos actuado en esos años, y cómo entendemos nosotros que se debe abordar este paradigma actual, que es la tecnopolítica, de las categorías del pensamiento justicialista. Entonces, si quieren leer un poquito en profundidad, está ahí. Y lo otro que los invito realmente es, porque a nosotros es muy importante la producción propia de cada uno de ustedes, porque esos libros sintetizan una experiencia que es básicamente colectiva. Lo que sí les pido encarecidamente es que tomen papel y lápiz, porque es bastante probable que lo que yo les vaya contando les despierte algunas reflexiones. Entonces sería bueno que tomen nota. A medida que yo a cada concepto lo voy a acompañar de un par de nombres de autores, le pido a Marce, mi compañero el patriota, que ya sabe de quién hablo, que lo vaya tirando en el chat. Y también pido si Ale y Gisela pueden mantener el micrófono abierto, porque son mis apuntadores de siempre y son los encargados de resolver mis omisiones y mis olvidos. ¿Sí? Entonces, yo me propuse un desafío para hoy. Les pido disculpas cuando le doy la espalda, es que mi machete es esa pizarra que está ahí atrás. ¿Sí? Yo me propuse un desafío para hoy, que es ser coherente. Yo, digamos, la tesis de No Me Olvides es que las formas son tan importantes como el fondo, entonces yo, en vez de hacer una exposición académica, voy a hacer una narración, voy a tratar de mechar esos conceptos que quiero transmitirles, que queremos transmitirles, a través de una narración, de una historia, ¿sí? Como ahora está de moda decirlo en inglés, de un storytelling, ¿sí? Voy a narrarles la historia de No Me Olvides, y esa va a ser la excusa para que yo comparta con ustedes algunos conceptos de estos que mencioné. Y voy a dejar para el final, para el postre, el planteo de lo que es una campaña molecular y cuál es la tesis de No Me Olvides respecto a cómo deberíamos organizarnos en un esquema de comunicación territorial permanente. Arranco a contar nuestra historia. En 2015, nosotros, muchos de los que hoy somos No Me Olvides, teníamos relaciones de amistad, relaciones sociales, teníamos en común un interés por la comunicación y teníamos distintas trayectorias vinculadas a eso. Había docentes de universidades de conurbano, había compañeros que estaban a cargo de la comunicación de organismos provinciales, otros en ámbito legislativo, etcétera, 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 pero no teníamos una orgánica común. Nos unió la desesperación
Después de la primera vuelta, cuando vimos lo mínima que era la diferencia entre Scioli y Macri, nos unió la desesperación por ver que se venía la noche en nuestra patria. Y durante esos 20 días que duró la campaña, fuimos parte, digamos, de esa remontada histórica que nos dejó un sabor agridulce. Pues no sé si se acuerdan, las encuestas, el primer lunes después de la primera vuelta, le daban 20 puntos a Macri y terminó ganando por 1,5 puntos. Ustedes, me imagino que durante esos 20 días también habrán hecho de todo para remontar esa diferencia. Después de la victoria de Macri nos quedó una sensación ambigua. Lo primero era la gran pregunta: ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? ¿Cómo pasamos del 54 al 38? ¿Y cómo puede ser, básicamente traducido en estos términos, cómo puede ser que mi vecino, que es un laburante como yo, que es un tipo de clase media como yo, que se benefició de las mismas políticas públicas que yo, no solamente no acompaña el peronismo, sino que se suicide? ¿Cómo puede ser que ese tipo no se dé cuenta que está votando a su propio verdugo? ¿No? Esa era la pregunta central que nos movía. ¿Qué había pasado que nosotros no habíamos sido capaces de interpretar en tiempo y forma? Y así fue que nos estuvimos reuniendo durante lo que yo llamo la prehistoria de No Me Olvides, alrededor de ese problema, sin encontrarle la punta. Y la punta nos la dieron, la punta para abordar ese problema nos la dieron bajo la lluvia en Comodoro Pi el 13 de abril. No sé si ustedes se acuerdan, en un momento Cristina dijo: así no van a convencer a nadie. Cuando Cristina dijo eso, porque habíamos puteado a Bocio, lo habíamos mandado con Bandor, nosotros nos miramos y nos entendimos con la mirada. Salimos de ahí, nos encerramos a trabajar, y un par de semanas después estábamos dando la primera versión de lo que fue nuestra charla de taller de comunicación persuasiva, que dimos 500 veces durante el macrismo. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese así no van a convencer a nadie? Era una respuesta en 2 niveles, era un mensaje en 2 niveles. Era un mensaje que en un nivel académico se podía leer así: muchachos, estamos en otro paradigma. El paradigma del broadcasting terminó, estamos en la tecnopolítica, ¿sí? Y en la tecnopolítica lo central que tenemos que asumir, que es que la función de la comunicación es la persuasión, ¿sí? En el broadcasting la comunicación tenía una función central, que era la informativa, que presuponía un sujeto racional comunicando a otro sujeto racional. En este nuevo paradigma de las aplicaciones, de los smartphones, etcétera, llamado tecnopolítica, la función central de la comunicación es la persuasión, ¿sí? Y la persuasión es un proceso básicamente emocional. Digamos, hay aspectos racionales, sin duda, pero vienen en un segundo momento. Nosotros le creemos a alguien o no, nos sentimos cómodos con alguien o no, acompañamos a alguien o no, por motivos emocionales y por motivos viscerales. Y después nos construimos una justificación racional. Entonces, todo eso de repente fue revelador para nosotros, a pesar de ser militantes y profesionales de la comunicación. Y en un nivel más político, si se quiere, más allá de lo estrictamente académico, había una respuesta, digamos. Ese laburante, ese vecino mío que vive más o menos como yo, que se beneficia de las políticas públicas del peronismo y votó a Macri, no salió de un repollo, ¿sí? No bajó de un plato volador a votar ese domingo. No, ese es el mismo al que nosotros, en el mejor de los casos, ignoramos, o maltratamos, o humillamos, o amenazamos, o insultamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y mientras yo hablo de esto, les pido por favor que le pongan cara y nombre, que piensen en alguien de su entorno que cumpla con estas características. ¿Sí? Es mi cuñado, al que yo dejé comiendo solo en Navidad porque dijo algo de Cristina. ¿Sí? Es, no sé, el papá del compañerito de escuela de mi hijo, al que le dije pedazo de medio pelo que quiere cagar más alto que el culo. ¿Sí? Es esa clase de... Todas esas anécdotas personales construyen sentido. ¿Sí? Construyen sentido y fueron una parte importante de esa construcción del macrismo. Y todavía hoy, de eso que llaman grieta. A ver, eso que llaman grieta, esa conceptualización bastante pobre para nuestro gusto, básicamente es una cuestión de geopolítica. ¿Sí? Todos sabemos qué es el lawfare. Ahora, el lawfare es un capítulo de un concepto más amplio, que es el de guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? Es algo que se estudiaba en las academias de inteligencia y academias militares yanquis a fines de los 80 y principios de los 90. Es ganar la guerra sin tirar un tiro, ganar la guerra sin que el enemigo sepa que estuvimos en guerra. Esto se hacía antes y a partir de las tecnologías de información y comunicación es mucho más, lo tiene mucho más fácil. ¿Sí? Esto es generar confusión en la población civil acerca de cuáles son sus verdaderos intereses y acerca de cuál es su verdadero enemigo. Las revoluciones de colores en los países de la ex Unión Soviética tienen que ver con esto, las primaveras árabes tienen que ver con esto, y el intento de restauración conservadora que sufrimos hace unos años en América Latina tiene que ver con esto.
¿Por qué vuelvo al tema de guerra híbrida? ¿Por qué es central en una guerra distinguir quién es la víctima y quién es el victimario? En esa estrategia imperial, nosotros tuvimos un rol, hicimos exactamente lo que nuestro enemigo esperaba de nosotros, que es agarrárnosla con el victimario, con la víctima, perdón. En vez de discutir, en vez de explicarle la situación a la víctima, maltratar a la víctima. La víctima de esta guerra híbrida es esa persona que está en situación de vulnerabilidad política. Y es la persona, digamos, y son esos compatriotas que, como nosotros decimos, como dije recién, no salieron de un repollo, y son aquellos que construyen mayorías electorales. Digamos, son las personas con las que se gana o se pierde una elección. ¿Por qué? Porque nuestros votos ya lo sabemos, ya los tenemos definidos. Hay un núcleo duro de nuestros antagonistas colonialistas que también está definido. Entonces, gana el que junta más porotos de estos que están sueltos. ¿Sí? Entonces, si definen el resultado electoral, definen el destino de la patria. Imagínense si son importantes estos sueltos a los que nosotros o ignoramos o, el peor todavía, maltratamos. La tesis de No me olvides es, bueno, primero, hay que persuadirlos, para eso primero hay que reconocerlos. Los reconocemos básicamente porque son los que no hablan de política y porque el límite que nosotros ponemos es el odio. Con los que están enfermos de odio, entendemos que en este momento no hay mucho para hacer, con las herramientas y los recursos que nosotros tenemos no hay mucho para hacer, pero con los que no están enfermos de odio, pero están siendo hablados por los medios y por otras máquinas productoras de sentido, no solamente sí hay algo para, pero no están enfermos de odio, no solamente sí hay algo para hacer, sino que tenemos la responsabilidad política e histórica de hacerlo. No tenemos nada más importante que eso. Esa es la tesis de No me olvides. Muy similar a lo que plantea Mueve en los territorios digitales, nosotros lo planteamos en los territorios físicos. Entonces, la voluntad de persuadir es necesaria, pero no es suficiente. ¿Qué viene después? Bueno, hay que tratar de encontrar la forma de persuadir. Nosotros desarrollamos un método a través del estudio y la escucha. Digamos, hicimos una especie de actualización que tiene que ver con volver a Jauretche y redescubrir cómo es ese personaje que Jauretche llamaba Sonso. Ustedes saben que cada época tiene una tecnología dominante y que esa tecnología de alguna manera va moldeando las subjetividades, los grupos y las formas de interrelación al interior de la sociedad. Bueno, no es lo mismo un sonso con un smartphone que un sonso que tiene una radio gigante en el living, ¿no? El sonso del siglo XXI tiene algunas características particulares que el sonso del siglo XX no tenía. Sigo con mi relato histórico. En 2016, a partir de esto, nosotros armamos un formato de charla-taller que empezó a recorrer las unidades básicas. Pensando en esto, para que los compañeros que estaban en los territorios supieran, primero, cómo distinguir a quien tenemos que persuadir con quien no hay nada que discutir. Y en segundo lugar, para que aprendieran algunos principios básicos de cómo hacerlo. A partir de ahí arrancó algo que parecía una explosión, que parecía una especie de esquema piramidal. Yo confieso, y después mis compañeros me dijeron que sin decirnos lo habíamos pensado algo parecido. No sé si ustedes recuerdan el clima de tristeza y depresión que había en esos primeros meses de 2016. Yo me conformaba con que nos salváramos de esa pandemia de depresión que había. Yo no tenía grandes expectativas sobre la forma de militancia que estábamos arrancando en ese momento. Pero se ve que acertamos en una fibra muy sensible, porque cada vez que terminábamos un taller, decía, che, le voy a pasar tu teléfono a fulano, o che, te puedo llevar a mi organización, o me gustaría que vengas a mi localidad. Y así fue que durante ese 2016 dimos un montón de charlas taller, y estábamos como de alguna manera descubriendo el poder de la herramienta. Quedábamos en contacto con los referentes territoriales y me decían, lo probé con fulano y funciona, lo probé con mengano y fue un éxito, bla, 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 ¿cómo podemos seguir? Así que terminamos ese 2016 de recorrer muchos kilómetros, nos sentamos a pensar y a planificar un poquito, y dijimos, bueno, el vaso medio lleno es que esto funciona, el vaso medio vacío es que somos una gotita de agua en el mar. Tenemos la responsabilidad de ser todas las gotitas de agua que podamos. Y en ese momento, además de dar talleres para compañeros, cíclicamente, cada 2 o 3 meses, armábamos una formación intensiva para ver si podíamos armar otros equipos que hicieran lo mismo que hacíamos nosotros. Fue un trabajo muy dificultoso, logramos armar un par, pero bueno, digamos, teníamos la ilusión, o la expectativa, o el objetivo, que nunca lo entregamos, de que hubiera un equipo como el nuestro, por lo menos por distrito de la provincia, o por provincia en el país. Y así se nos fueron 2017 y 2018. 2019 nos dimos cuenta que era matemáticamente imposible llegar a todo el país a la velocidad en la que veníamos trabajando y que las elecciones eran ya, las teníamos encima, el tiempo nos corría, entonces agregamos un par de cosas. ¿Y qué hicimos? Por un lado escribimos el libro que muchos de ustedes conocen, que es Campañas Moleculares,
que es un manual de hágalo usted mismo, ¿sí? Que sintetizaba la experiencia y los conceptos. Por otro lado, se nos abrió un espacio en Radio Madres, una pequeña columna para hablar de narrativa política, que era algo así como, se llama Chamullo Criollo, pero es algo así como cómo convencer a tu cuñado que es sonso pero no es gorila. Y en última instancia se nos abrió la oportunidad de dar un seminario de comunicación política con perspectiva nacional, porque esto es lo central, seminario de comunicación política hay muchos en todas las universidades, y le vamos a estar siempre agradecidos a la Universidad Nacional de Avellaneda por ser la primera en jugarse y abrirnos la puerta, ¿no? Porque no es lo mismo abordar la comunicación política, como bien, mirá de dónde lo estoy diciendo, digamos, si uno se para de un lado o del otro de este conflicto, ¿no? Entonces, así fue 2019. En 2020 nos pudimos, digamos, la pandemia nos obligó a guardarnos, bajó digamos, no se pudo hacer actividades presenciales, participamos de un montón de conversatorios, pero aún así, como no había que desplazarse, teníamos mucho tiempo libre, y eso nos permitió, de alguna manera, formar la asociación civil, que era algo que teníamos pendiente de hacía mucho tiempo, armar una web un poco mejor, publicar el segundo libro, gracias a la Universidad Nacional de Avellaneda, que es Tecnopolítica y Tercera Posición, que es como una reflexión, es la precuela de Campañas Moleculares, ¿no? Digamos, si en un mundo ideal hubiéramos escrito primero Tecnopolítica y después Campañas, porque Campañas es la aplicación de los conceptos de Tecnopolítica. Pero bueno, la historia quiso que fuera a la inversa. Y durante este último año y pico acompañamos a muchos, sobre todo a muchos sindicatos, también a algunos municipios, en la aplicación sistemática de los conceptos de comunicación persuasiva y campaña molecular. Esto, digamos, hemos comprobado que funciona muy bien en universos acotados. Digamos, eso es lo más importante que yo les quiero traer, es decir, cuando se delimita, cuando se cuadricula el universo al que se quiere llegar y se establecen objetivos claros, este sistema funciona muy pero muy bien. Y nosotros tenemos, digamos, no vamos a resignar el objetivo de escalarlo, porque entendemos que toda la patria es cuadriculable, ¿sí? Pero eso lo voy a dejar para el final. Lo que quiero compartir con ustedes ahora es la cuestión de la pedagogía. Yo dije que la voluntad de persuadir es necesaria, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque porque no alcanza con la voluntad. Hay formas que funcionan y formas que no funcionan. ¿Por qué? Porque hay formas que machean o encajan mejor con la sensibilidad dominante y formas que no, ¿sí? Lo otro que es importante tener en cuenta en materia de tecnopolítica es que hoy la comunicación, condición necesaria, tiene que ser dialógica. Si no es dialógica, no va a ningún lado. Las redes sociales son dialógicas, nuestros hijos se acostumbran a los formatos de comunicación dialógica. No sé, los que tienen pibes de menos de 15 años, ¿le dan bola a la tele? No. Mis hijos consideran que la tele es estúpida porque no se puede hacer nada, porque va en un solo sentido, ¿no? Es una rémora del paradigma anterior, del broadcasting, donde la comunicación iba en un solo sentido. En este paradigma, la comunicación es dialógica, o bidireccional, que es decir lo mismo. Si yo llevo esto a nuestra práctica cotidiana, significa que entregar un volante no es, digamos, entregando un volante no tengo ninguna chance de convencer a nadie, porque el volante es unidireccional. El volante es la excusa, o lo que posteo es la excusa para entablar una conversación. Es en las conversaciones donde se puede producir sentido, ¿sí? Voy a decirles algunas características de cómo es el sentido, de cómo son estos personajes a los que nosotros tenemos, a estos compatriotas sobre los que nosotros tenemos que tratar de persuadir y de peronizar, fruto de estas tecnologías. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son seres básicamente visuales. Y esto supone una diferencia con nosotros, porque nosotros estamos más acostumbrados a manejarnos en el mundo de las ideas y de los conceptos abstractos. Digamos, las explicaciones que nosotros solemos darnos, las argumentaciones que nosotros solemos utilizar para discutir entre nosotros al interior de nuestra organización, están formadas por ladrillos que son los conceptos, por paredes que son conceptos que están formadas por ladrillos que son palabras. Y estos compatriotas tienen una relación con la lectoescritura más distante, más lejana, y como en consecuencia una capacidad de abstracción menor, ¿sí? Son seres más visuales, más acostumbrados a estar rodeados de pantallas. Entonces, por eso es que es más eficaz para comunicar una historia o una imagen, aunque yo no vaya como mostrando una foto, sino dibuje con palabras, eso es más eficiente que una explicación teórica. Eso en primera instancia. Sobre este concepto los invito a releer un clásico que es Homo Videns de Giovanni Sartori, que tiene más de 20 años, pero funciona muy bien. Lo segundo que tengo para decir de estos compatriotas es que son seres extenuados. ¿Por qué? Porque estas tecnologías nuevas invirtieron la relación entre el tiempo y la información.
Antes nos sobraba el tiempo y la información era un commodity, ahora todo el tiempo recibo estímulos a través de mi teléfono, en consecuencia, como producto de eso, la información es un commodity y el bien más preciado es el tiempo. Nadie tiene tiempo de nada, entonces son seres extenuados. Por eso es que tenemos que ser breves, ¿sí? No tiene sentido intentar forzar eso. Todos somos celosos guardianes de nuestro tiempo. Lo otro que quiero que tengamos presentes es que son seres domésticos, ¿sí? Su agenda de preocupaciones tiene que ver con su primer metro cuadrado, ¿sí? Mientras que nuestra agenda de preocupaciones tiene mucho más que ver con los asuntos públicos. Seres domésticos quiere decir que cuando yo le cuento una política pública, una decisión de gobierno, me preguntan, seguramente les suena lo que voy a decir, ¿y a mí esto qué me cambia? ¿A mí me afecta en algo? El primer metro cuadrado quiere decir yo, mi familia, mi trabajo, mi casa, mi mascota, mi auto, yo, ¿sí? Entonces, acá hay una cuestión importante también, que es que nosotros tenemos que construir un terreno en común con estos compatriotas, porque de otra manera no vamos, digamos, de otra manera no hay diálogo posible, y si no hay diálogo no hay persuasión. Nosotros también tenemos un primer metro cuadrado, tenemos una casa, tenemos una familia, tenemos un trabajo, tenemos una mascota, ¿no? Como suelo decir siempre, gritamos goles, puteamos árbitros, tenemos que elegir el menú, ir al chino, cocinar, pelearnos con los chicos para que pongan la mesa. Todo eso es lo que nos hace humanos, ¿sí? Ahora, todo eso para ustedes que están pensando en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación parece irrelevante. Ahora es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque es lo que yo tengo en común con mi vecino. Entonces yo tengo que empezar hablando de lo que tengo en común para llegar en algún momento a hablar de la política. ¿Sí? Hablar de política es un punto de llegada, no es un punto de partida, con un ser que es doméstico, visual y extenuado. Primero me tengo que ganar su confianza. Fíjense si será importante mostrarnos humanos, que quienes nos antecedieron en el gobierno se dedicaron 24/7 a hacer puestas en escena. Uno andaba en colectivo, a la otra vivía en una base militar y la sorprenden haciendo las compras del día del niño en una juguetería. ¿Cómo carajo puede ser? ¿Por qué? Porque lo entendía mejor que nosotros, que para convencer estos compatriotas no ven proyectos políticos, ven personas todavía. ¿Sí? Entonces, una persona que hace las compras para el Día del Niño es buena, una persona que viaja en bondi es buena, es como yo, se me parece. Ellos, que no tenían nada de humanos, se construyeron una humanidad medida a la medida de sus objetivos políticos. Y nosotros, que somos profundamente humanos, no estamos jugando esa carta que es importantísima, porque es la que puede abrir el juego del diálogo. Y lo último que quiero decir respecto de la pedagogía de cómo son estos compatriotas, es que están entre apolíticos y antipolíticos, ¿sí? Y en esto tenemos que hacer un esfuerzo enorme por entendernos. Ustedes piensan que la política es la solución a los problemas que tenemos en materia de poder y desigualdad en el capitalismo. Bueno, ellos creen que no es así, creen todo lo contrario. Creen que el problema es la política, y el poder es un problema que todavía no lo descubrieron, porque están en una situación de vulnerabilidad política. ¿Sí? La antipolítica, el discurso antipolítico, es un tiro a dos bandas, porque mientras nos estigmatiza a nosotros los que hacemos política, en simultáneo barre abajo la alfombra el problema del poder. Entonces, lo que deberíamos hacer en esto es armarnos de una paciencia infinita. Exacto, ignorantes cultos. Sí, hay un tema sí, hay algo de eso, coincido. Armarnos de una actitud extremadamente paciente y extremadamente pedagógica, como la que tuvo quien nos encuadró a nosotros hace muchos años, allá al principio de nuestra vida. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Recordemos siempre esto. Estos seres entre apolíticos y antipolíticos existen en todo el mundo, ¿sí? Pero en cada país se entran en tensión aspectos globales y aspectos locales. Los aspectos globales son los que yo dije recién, la tecnopolítica, los smartphones, las plataformas, la economía de la atención, etcétera, etcétera. Ahora, en nuestro país hay un punto central en esto. Hace apenas 40 años, la política nos podía costar terminar en el fondo del río, ¿no? Entonces, yo, además de hablar como militante, hablo como padre. Mi hijo está empezando a militar, el mayor. Yo siento un orgullo muy grande, pero también siento un poquito de cagazo. Digo, ¿hasta dónde va a ir este pendejo? ¿Se sabrá cuidar? ¿No? ¿No lo tendré que cuidar un poco más yo? Y ahí puedo entender que hace 40 años, cuando la política le podía costar la vida a tu hijo, vos convirtieras la política en un tabú y le pegaras un cachetazo a tu hijo para que no hablara de política porque le podía costar la vida y vos no podías convivir con esa angustia y con esa incertidumbre. Entonces, esa estrategia de supervivencia de algunos sectores de nuestra sociedad cuando temían por la vida de sus hijos, se traduce en antipolítica hoy. La antipolítica, los seres antipolíticos, son la última granada entre las costillas que nos dejó la dictadura.
Cada vez que nos cruzamos con uno de ellos tenemos que pensar en eso. ¿Se acuerda del personaje de Pedro? Estuvo Pedro, no va a estar. El que decía, no hable de política, no empecemos con la política. ¿Qué están haciendo, chicos? Nos estamos drogando, abuelo, firmando una porno. Ah, bueno, pero no hablen de política. Porque el tabú de Pedro la política... Saborido va a estar, te cuento, Gastón, Pedro Saborido va a estar en el fin de semana siguiente a la elección, que es cuando termina el curso. Pero Bien, me robaste justamente es 30 esto. segundos, me lo descuento. No, Bueno, entonces, esa es la explicación, digamos, si en muchas familias la política fue un tabú por más de 40 años, ¿cómo hizo quien se crió en el seno de esa familia? Si no se hablaba de política, si no había textos para leer ni para discutir, ¿cómo hacía esa persona para madurar políticamente? Y si yo no maduré políticamente, ¿qué chance tengo de que mi hijo madure políticamente? Esa es la explicación de que nosotros salgamos a la calle, caminemos por la vereda y nos crucemos con personas que en apariencia son normales, que tienen 30, 40, 50, 60 años de edad, pero a la hora de pensar la política son, como dice Durán Barba, niños de 8 años. A ver, nosotros compartimos el diagnóstico de Durán Barba. Hay una franja importante de la sociedad que piensa la política como si tuviera 8 años. Para Durán Barba eso es maravilloso porque es la fuente de un negocio inagotable y es la fuente de mucho poder. Entonces Durán Barba trabaja para que esos chicos de 8 años no crezcan nunca. Nosotros, a partir de ese diagnóstico, hacemos el trabajo inverso. ¿Qué hacemos? Nosotros entendemos que hay que adaptarnos a los formatos que puede tomar un chico de 8 años y ayudarlo a crecer, ¿sí? Como alguien hizo por nosotros en algún momento. Como solíamos decir, si hacemos bien nuestro trabajo, ese chico va a tener 10 años, va a tener 12, va a tener 14, y cada 10 es probable que uno de ellos golpee la puerta de nuestra unidad básica y quiera militar con nosotros. Y los talleres cerraban diciendo, y si es mejor que mí, si es mejor que yo, que me conduzca, ¿qué problema hay? Entonces es probable que quien nos conduzca en el futuro todavía no haya empezado a militar. Y que empiece a militar depende de una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir. Cierro la pedagogía y paso a la narrativa. Entonces, los reconocemos porque no están enfermos de odio, y son los que se hacen a un costado cuando se habla de política. Son los que se asustan y se sienten incómodos cuando nosotros nos peleamos con un gorila peludo. Bien, ya sabemos reconocerlos. Sabemos que son importantes porque son los que formaron parte del 54% de Cristina en el 2011, que cuando los descuidamos se lo votaron a Macri, que volvieron a votarnos a otras. Sabemos que fluctúan. ¿Cómo hacemos para resolver esa fluctuación de una manera definitiva? Bueno, tenemos una forma de hablarles. ¿Sí? Hay una cuestión de forma y una cuestión de fondo. La cuestión de fondo la voy a dejar también para el postre. La cuestión de forma está en el libro, es un acrónimo. Acuérdense esto, BES, V. Primero con B larga, B de breve, porque no tienen tiempo, nosotros tampoco, ¿no? Si hablamos mucho parecemos troscos. La E es de emotivo y empático. ¿Por qué? Porque la comunicación del siglo XXI es persuasiva y la persuasión es un proceso emocional. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a tocar emociones. ¿Qué palabra, qué gesto, ¿no? ¿Qué cosa detona qué emoción? ¿No? Y la empatía es el arte de sentir la misma emoción en simultáneo. Eso crea un puente que yo voy a poder transitar muchas veces. Y voy a necesitar transitarlo muchas veces, porque no solamente quiero que vote bien ahora, porque además, entre la patria que tenemos y la patria que soñamos, hay ¿cuántos años de gobierno peronista, Fernanda? 20, 30, 40. Repito la pregunta. hola, ¿qué Entre la tal? patria que vos soñás, libre, justa y soberana, y la que tenemos hoy, ¿cuántos años de gobiernos peronistas hay de diferencia? ¿25, 30? 30. O sea, vos me estás diciendo que tenemos que ganar 15 elecciones seguidas. Sí. Yo creo que es más, creo que sos optimista, pero me quedo con eso. Soy optimista, sí. Buen diagnóstico. Buenísimo. Hay Tengo que un ganar 15 problemita. elecciones seguidas. Sí. Lore, ¿podés abrirte el micrófono un segundo? No se lo pueden abrir ellos mismos, Gastón. Ah, bueno. Bueno, sigo con vos, Fer, sigo con vos. Sí. Ahora, y yo te pregunto algo más. Tenemos que ganar 15 elecciones seguidas, pero si en el medio, en alguna de esas 15 damos un mal paso, ¿nuestra construcción queda congelada y a los 4 años volvemos y la retomamos del mismo punto? ¿O pasa algo peor? No, pasa algo dramático como nos acaba de pasar, ¿no? Exacto, como el mito de Sísifo. ¿Conocen el mito de Sísifo? Que empuja la piedra a la ladera arriba, y está, porque fue condenado por los dioses, y después tiene que dejar caer la piedra a la ladera abajo, volver a buscarla, y así por toda la eternidad. Bueno, hace 2 siglos que estamos así. ¿Cómo rompemos con este mito de Sísifo? Nosotros creemos que es a través de una campaña molecular, que es haciéndonos cargo de nuestros, digamos, detectando en nuestro entorno quiénes son los compatriotas que todavía no son peronistas, pero que son peronizables.
¿Por qué son peronizables? Porque no están enfermos de odio. Y entonces desarrollamos estrategias de comunicación pedagógica a la medida para cada uno de esos compatriotas que nos rodean. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Si son más, mejor, pero con eso ya es un montón. Ese es el planteo. Breve, empático, simple, por lo que dije antes, de la capacidad de abstracción, ¿no? Muchas veces cometemos ese error. Hablamos de una manera que no nos entienden, y no siempre cuando no entendemos tenemos ganas de preguntar, porque nos hace sentir tontos decir que no entendimos. Entonces tenemos que ser simple, visual, porque son seres visuales, y lo visual es un atajo, una explicación, digamos, una imagen visual es mucho más democrática que una explicación teórica, porque no requiere competencias específicas, ¿sí? Cualquiera de ustedes se puede, digamos, si yo digo, no sé, mi hermana con el Procrear se hizo una casa en La Pampa, que tiene 2 cuartos de huéspedes, entonces yo voy a ver a mi hermana y mis hijos van a ver a sus primos cada vez que nosotros queremos, porque no tenemos que garpar un hotel, y en verano mi hermana armó una pelo pincho, y en invierno los grandes tomamos mate frente al hogar, y nos contamos nuestras cosas. ¿Se dibujaron esa casa? Sí. Imposible no dibujársela. Es muy distinto que si yo explico el poder multiplicador de la construcción en la economía, es muy distinto, ¿sí? Y por último, la I es de interrogativo. ¿Por qué es de interrogativo? Por varias cosas. Primero, porque en el siglo XXI la comunicación es quirúrgica, es decir, ellos construyen los mensajes a la medida de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro historial en Internet, ¿sí? Entonces, la tesis nuestra es que nosotros podemos hacer lo mismo, pero tracción a sangre, con voluntad, energía y formación. Yo no puedo terminar mis 30, pero tengo un minuto que me robó Fer. En el siglo XXI yo tengo que convencer, pero no puedo convencer a quien no conozco, y no puedo conocer a quien no escucho. Entonces esto empieza escuchando. Escucho a esos 2 o 3 que elegí, mi cuñado, mi primo, el papá de un amiguito de mi hijo, mi vecino, mi compañero de trabajo, los escucho, me los estudio, me los aprendo, para hablarles de lo que a ellos les importa y en los términos que puedo entrarles y hasta movilizarlos, ¿sí? Esa es la parte de forma de la narrativa. Vamos a los ejercicios y después les voy a hablar de la cuestión de fondo, de lo que podríamos comunicar y de cómo se instrumentaría una campaña molecular. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, todo el mundo celebrando, Gastón, tu energía, tu capacidad y esta experiencia tan valiosa que vienen realizando. Vamos a tomarnos ahora unos breves minutos entre los dos, si te parece bien, para comentar de qué se trata la consigna con la cual nos vamos a ir a trabajar a los subgrupos. En esos subgrupos va a haber un par de compañeros y compañeras que van a reponer la actividad de la que se trata, pero es importante que Gastón nos expliques bien cuál es la consigna esta con la cual nos vamos ahora a dialogar y a construir ideas en conjunto en los subgrupos. Bien. Bueno, ustedes se van a encontrar con 2 pares de afirmaciones, ¿sí? Que en apariencia son muy similares, ¿sí? Cosas que podría decir alguien que claramente no es un compañero nuestro. Ahora, hay una afirmación que tiene una carga de odio, y hay otra que no. Hay una afirmación, Rita, ¿estás ahí? ¿Le podrán abrir el micrófono a Gisela Juárez, por favor, en este momento? Mientras tanto seguimos, a ver si la Gisela es una compañera, no me olvides. Gisela es actriz, y mucha gente la conoce como Rita, la han saludado en la calle, Rita, Rita. ¿Por qué? Porque Rita era el personaje que Gisela construyó y repitió a lo largo de 500 talleres presenciales y más de 100 talleres virtuales, ¿sí? Rita la velo boluda. No lo decimos más eso, perdón. No, ni eso ni sonso. No tiene maldad, pero mira mucha tele. No odia, pero mira mucha tele. Está hablada por la tele y ninguno de los peronistas que tiene Rita... A ver, acá hay una omisión central. Ninguno de los peronistas que tiene Rita alrededor se tomó el trabajo de acompañarla y de ayudarla en su proceso de análisis de la realidad. Y eso es lo que yo quiero que hagamos todos nosotros ahora. De los 2 enunciados que hay uno que está cargado de odio gorila. Lo tachamos. Eligen el otro, primera discusión, tienen que ver cuál no tiene odio, cuál podría ser el de Rita, y buscamos una respuesta para Rita, buscamos algo para decirle a Rita. ¿Cómo tiene que ser eso que le digamos a Rita? Primero, tiene que ser la primera intervención de una conversación. Yo no quiero cagarla, ¿sí? No quiero, tomá, te maté, no tengo un ancho de espada, no existe más eso. Yo me tengo que hacer la idea
que la construcción de sentido es 24/7 y es algo muy largo, es un proceso de por vida. Entonces yo tengo que abrir una conversación con Rita y tratar de que ella ponga en duda lo que dijo. Y respondiendo a estos principios de Berry, breve, emocional, simple, visual, interrogativo. ¿Sí? Es muy sencillo, descubrir cuál de las dos es la que diría Rita y buscar ensayar colectivamente una respuesta a eso. Y después nos encontramos acá. Hermoso, muy gran plan. Rita, ¿qué te parece? ¿Te parece bien que vayamos a los grupos, Rita? Sí, me parece muy bien, destacando dos cosas. Una de las frases que dijo Gastón es: no puedo persuadir a quien no conozco, no puedo conocer a quien no escucho. Ahora vamos a leer o escuchar una frase. Si nosotros no escuchamos, y esto en el diálogo, nosotros en los talleres lo primero que vemos es cómo enseñan nuestros compañeros, cómo son maestros. Y acá tenemos que trasladar ese saber a un otro. En tal caso, si vamos a decir una afirmación, vamos a poner el saber en otro. No, yo digo, yo pienso, no, yo me pongo en la misma vereda de la persona con la que estoy hablando. No me pongo en la vereda de enfrente ni en la vereda del docente. En tal caso voy a decir, mi primo, mi tío, mi amigo que vive en Alemania, me contó que, y todo lo que quiero decir, tercerizo ese saber en otro. Y escuchar, porque acá vamos a leer, si nosotros rápidamente salimos a contestar, no vamos a poder diferenciar. Lo mismo nos pasa en el diálogo cara a cara con quien queremos persuadir. Entonces, primero escucho, lo repito, parece tonto, pero esto es el primer error que cometemos en los talleres. No escuchar y decir la afirmación. Bueno, genial. Con todas estas indicaciones de Gastón y de la compañera Gisela, que interpreta a Rita, pero que recién habló Gisela, me parece. Exacto. Igual es hermoso lo de que todos tenemos una Rita, todos estamos pensando en quiénes son las Ritas de nuestra vida. Así que bueno, nos vamos a ir ahora a los grupos para pensar cómo hablarle a Rita entre todos y todas, ¿sí? A Mariano, nuestro héroe tecnológico del día de hoy, nos va a repartir. Nosotros no tenemos, esto es muy hermoso, no tenemos que hacer nada nosotros. Solamente Mariano ahora va a hacer la magia y vamos a aparecer en los grupos. Y luego vamos a volver a este salón plenario. Así que vamos, polenta, un abrazo y vamos a pensar juntos. Fuimos al aula, volvimos. ¿Cómo les fue? Lindo tomar la palabra, muy bien. Yo hoy estuve tomando nota de todo lo que iban diciendo. Qué lindo. Impecable la sala, dice Leandro. Sí, 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 muy bueno, muy bueno. Muy bueno este mecanismo que nos da la tecnología. Y gracias a Lorena Parrilli que insistió, igual que Claudia Bernaza y todos los compañeros del dispositivo pedagógico, en que hagamos esta forma de usar la tecnología para hacer más participativo el proceso. Más vital también. Bueno, ¿ya estamos todos acá? Sí, ya estamos todos, me parece, y todas, porque ya hay otra vez 5 pantallas de gente. Bueno, ahora, Gastón, ¿estás por ahí? Gastón Garriga. Claro. ¿Hiciste la recorrida por los grupos, Gastón? Estuve en todos los grupos, noté que había muchas ganas de participar y poco tiempo. Poco tiempo, así que con este poco tiempo vamos Fue a más empezar catártico entonces. que ejecutivo, creo, lo cual a veces es necesario. Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a empezar entonces una ruedita donde cada grupo va a comentar qué le contestarían a Rita. Entonces, recuerden que todos teníamos frases distintas, preguntas distintas, entonces primero decimos la frase a la cual estábamos contestando. Los campos temáticos que definió Gastón eran 3, uno es de economía, otro de pandemia, otro sobre la justicia. Y en cada uno de esos temas había 2 pares de frases. En cada grupo se contestó a una de las frases que detectábamos que las había dicho Rita. Así que vamos a empezar con el grupo 1, vamos a decir la frase y luego comentar qué le contesta el grupo 1 a Rita. ¿Se puede desmutear? A ver. ¿A quién hay que desmutear? Ya les digo. ¿A uno? ¿A Ara? Al grupo 1.
A Susana. Es confitrona, A Susana Pelayes, A los que que se son llama 1A Susana Pelayes o 1B. Susana Pelayes. Ahí va. ¿Estás por ahí, Ya Susana está. Pelayes, para contarnos qué le Estoy. contestaría el grupo 1 a qué frase? Exactamente, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, alguna compañera dijo que exactamente, o compañero, exactamente esta frase se la habían dicho. En principio, de los dos enunciados, mayoritariamente se pensó que el enunciado 1, es decir, no hay diferencia entre esta economía y la de Macri, es una respuesta o un comentario que habilitaría algún tipo de diálogo. Es salvable, por decirlo de una manera textual, es salvable. En tanto, la otra, la de la polenta, Repongamos la frase porque los demás grupos no la ahí tienen. voy, La primera ahí frase voy. era... La primera frase es, espera que la tengo arriba de todo. No hay diferencia entre no esta hay economía diferencia, y la de Macri. Bueno, la decís vos, decí la segunda, entonces, Fer. Eran dos frases, ¿sí? La primera, no hay diferencia entre esta economía y la de Macri. La segunda, votaron polenta, acá está el resultado. En el grupo 1 definieron que la primera era la de Rita, la que decía, no hay diferencia entre esta economía y la de Macri. ¿Y qué le contestaría, Susana, en un minuto? Bueno, en un minuto. En principio, mayoritariamente se llegó a pensar, tratar de preguntarle por qué no ve diferencias. ¿Dónde radica esa falta de diferencia? ¿Cuál es el caso concreto? A partir de allí se divergen un poco las posturas. Tener a mano políticas públicas de acuerdo con la persona interlocutora, si es jubilado, si es un empresario, si es una persona en situación de calle, si es un estudiante, de acuerdo con franja etaria y actividad, tener muy presente cuáles son las políticas aplicadas en el gobierno de Macri, en su economía, y cuáles son las políticas aplicadas por el gobierno actual. ¿Sí? Perfecto, muy bien, grupo 1, muchas gracias. Vamos a pasar al grupo 2. Es así, porque a las 8 tenemos que terminar. Seguramente hay un montón de reflexiones más y todas las reflexiones en su conjunto van al aula virtual. Vamos al grupo 2. ¿Quién nos trae la frase y el resultado del grupo 2? Yo, Julia, traigo la frase del grupo 2. ¡Vamos! La frase era, no hay diferencia entre esta economía y la de Macri. Opción 1 de respuesta. ¿Y en qué crees que son similares? ¿En qué se parecen y en qué no? Opción 2. ¿Pero la garrafa vos te aumenta tanto como antes? Opción 3. Yo pensaba igual que vos, pero el otro día mi cuñado me dijo esto y me dejó pensando. Y ahí empezás con algo. Opción 4, esa era la 3, perdón. Opción 4, con la táctica de buscar empatía cambiando de tema. Mira, ¿y a vos cómo te fue con la pandemia? Yo no la pasé bien, pero... Y ahí va llevando al macrismo. Pero como cuando se pone así tajante, cambiar de tema. Esas son. Excelente. Muy bien. Bueno, vamos al grupo 3, que es el último grupo que tocó el tema economía. Sí. ¿Quién está en el grupo 3? Yo, acá, ayer. Teníamos estas dos mismas opciones, elegimos igual que el grupo 1, la primera, la de la polenta, no le dimos cabida, nos pareció que era insalvable ese diálogo. Así que lo que pensamos es que lo primero que haríamos sería preguntarle por qué está diciendo lo que está diciendo, a partir de la interrogación, tratar de profundizar para luego empatizar, encontrar puntos en común y problematizar eso. Lo haríamos primero preguntándole por qué, preguntándole cuál es su situación para conocerla mejor a esta Rita, decirle que la entendemos, estamos en la misma, compañera, amiga, vecina, lo que fuere, y después dando una opinión desde la experiencia personal, apelando a lo individual. O sea, mi viejo pudo hacer tal cosa, yo arranqué tal otra, mi hermana logró tal cosa. Excelente. Bueno, muy bien. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar al tema pandemia, con el grupo 4. El grupo 4 tenía que reflexionar sobre estas frases. ¿Quién está del grupo 4? Sí, estoy yo del grupo 4 y nosotros teníamos las dos frases sobre la pandemia. Se robaron todo, cómo no se iban a robar las vacunas, y la segunda, hicieron todo mal.
tuvimos graves problemas para definir cuál tenía una posibilidad de generar alguna cuestión de diálogo, pero terminamos eligiendo Hicieron todo mal. Y la respuesta iba por el lado de siempre repreguntar, que desglosen a qué le llaman todo, cuál es el todo que se hizo mal, tratar de contextualizar, recordar todos los sectores sociales que fueron asistidos por el Estado y que en general no se conocen, y después dar el paso, que nos cuesta mucho porque estamos muy acostumbrados y ajustados al lenguaje de la racionalidad y de la racionalidad política y pensar macro, tratar de enganchar con lo afectivo. Y eso pensamos engancharlo desde el cuidado de la vida. Entonces, mostrar cómo nuestros afectos han sido vacunados, preguntar por nuestros familiares vacunados y vacunadas, ver que gracias a las políticas pudimos todos tener un plato de comida en estos momentos críticos y cómo gracias a estas acciones estamos empezando a salir y a tener otras posibilidades. Entonces, ese fue el camino que llevamos. Excelente. Bueno, a mí me tocó el grupo 5, un grupo extraordinario, donde opinaron un montón y propusieron un montón, y la frase era la siguiente, o sea, las dos alternativas eran, una, ¿con qué autoridad me va a pedir el presidente que me cuide después de la foto? Esa era una. Y la otra era, además de autoritarios, son hipócritas. ¿Algo más? Bueno, por unanimidad votamos que la primera era la de Rita. No sé, Rita, si estás por ahí, si era la tuya, pero creo que sí, que era esa. ¿Con qué autoridad me va a pedir el presidente que me cuide después de la foto? Entonces, lo que te contesto, Rita, es lo siguiente, en nombre de todo mi grupo, ¿no? Del grupo 5. Primero, lo que me pasó a mí. Segundo, sobre lo que estás diciendo vos. Y tercero, sobre el asunto. Primero, yo me quería morir. Yo no lo podía creer, Rita. Yo también me enojé, mal. Tenés razón. Una contradicción grande de Alberto. Un error, se equivocó. Alberto se equivocó. Ahora bien, ¿cuánto se equivocó? ¿Qué medida le damos a este error que cometió, a esta contradicción? ¿Qué pasa con que seamos el país número 17 en aplicación de vacunas en el mundo, con que estemos produciendo vacunas nosotros mismos? Y a la vez, ¿no tenemos nosotros que ser también autores de ese cuidado, tanto como Alberto? ¿No somos todos responsables de ese cuidado? ¿Ese cuidado para quién es? ¿Para quién nos cuidábamos nosotros? ¿Para Alberto o para nosotros mismos? Bueno, es una síntesis. Vamos con el grupo 6. El grupo 6 también tenía tema pandemia. ¿Quién está del grupo 6? Hola, hola. Tenemos que ir muy rápido. Marcelo Vilescar, el grupo 6. Marcelo. ¿Estás por ahí, Marcelo? ¿Te podés dar? Sí, Sí, estaba esperando muy que bien. pueda desmutearme. Bueno, Perdón, hubo Marcelo es muy tímido, pero le pueden decir el patriota. Se Bien. lo ganó durante los años oscuros del macrismo. una exageración. Bueno, hubo mucho intercambio. Más o menos las conclusiones es que hay que lograr empatía con la otra persona. Elegimos bueno, me olvidé, primero la frase que elegimos es entre se robaron todo, cómo nos iban a robar las vacunas, la 1, y la 2, hicieron todo mal. Por gran mayoría, casi unánime, porque no fue unánime, elegimos hicieron todo mal. Y la manera de abordarlo fue, bueno, hablamos de no confrontar directamente, de preguntar qué hicieron mal. Bueno, yo acá tengo escrito dos páginas de las cosas que dijimos, no lo voy a poder decir. En un minuto. En un minuto, porque tendría que leer muy rápido y nadie va a entender. Hacer preguntas sobre si estaba vacunada, si conoce a alguien que se haya muerto, pero básicamente lo que creo que concluimos es que no hay que ponerse en el lugar de confrontar y adoptar una posición, como dijo uno de los presidentes, de usarla como en el judo o en el aikido, la fuerza del otro y contestar. O sea, no confrontar directo, sino un poco lo que vos decías recién, Fernanda. Bueno, sí, la verdad que algunas cosas se hicieron mal,
a mí algunas cosas no me gustaron, pero, y luego decir lo que... Pero, diría el profe Romero, que Pero, creo que como está profe Romero, usar el exactamente. pero, eso también tiene que ver con la Aikido, usar el pero de ellos, pero nosotros, para nosotros. Y poder Excelente, llegar muy bien. a una empatía. Y otra cosa muy importante, y termino con esto, es no querer convencer de una, sino simplemente sembrar alguna duda. Y que la duda se la lleve y tal vez crezca, si lo dejamos tranquilo. Excelente, muy bien. Pasamos al tema justicia, con el grupo número 7. Sí, ¿Quién ahí va a tomar la puse las palabra del 7? Sí. preguntas. Sí, estoy yo, creo. Y estaba también Gisela Rita Juárez. Estas son las preguntas. ¿CFK solo busca impunidad o la reforma judicial solo le interesa a los políticos que viven en otro planeta? Unánimemente salió que la que se podía considerar la segunda, y se intentó construir un discurso sobre eso que fue evolucionando. Hubo distintas posiciones. Creo que lo más interesante fue, lo que más o menos todo el mundo reconoció como la mejor interpelación, era hablar de las propias experiencias con la justicia, ¿no? Es decir, mostrar que uno, bueno, tuviste tal experiencia con no sé qué problema que tuviste que denunciar y que pasó tal cosa. Y desde ese lugar empezar a construir un cuestionamiento. Otra idea también es de dónde sacar la información de que esto beneficia a quienes, digamos, ¿no? Y bueno, y fue, me parece, un diálogo muy fértil. No sé si Gisela querés decir algo más. Sí, estuvo muy bien, especialmente, bueno, contaban con una ventaja que la tenían a Rita ahí. Yo traté de no hacer nada de taller de lo que para respetar el formato que tiene este encuentro, pero me salió un poquito de la vaina, así que con algunas intervenciones logramos pasar de dar afirmaciones a construir con anécdotas propias imágenes visuales. Cuando hablamos de la justicia y que es para los políticos, logramos pasarlo al terreno de lo doméstico. A mí me tocó un caso laboral, una compañera habló de un robo y la justicia que apareció muchos años después a citarla cuando ya casi ni se acordaba del acontecimiento. Entonces esto logró empatía con Rita y traerle la justicia, que ella la ve lejana y para los políticos y manipulada por los políticos, se la trajo a su metro cuadrado, como explica Gastón, a su vida cotidiana, la de su familia. No te demoró. Genial. Muy bien, excelente grupo 7. Vamos al grupo 8, que también tenía el tema justicia. Y ya vamos cerrando después con el 9 y tenemos los últimos minutos para redondear conceptualmente por parte de Gastón. ¿Quién tenía el grupo 8? Hola, hola, grupo 8. Silvia Ranali. Silvia, ¿vos estabas en el 8, Romero? ¿Qué tal? ¿Cómo Estaba va? también, buen día, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Todo ¿Cómo bien. están? Le ¿Está Silvia? afanaron el micrófono a Silvia, ¿puedes creer? Pedíselo ahí al compañero, ¿no está el compañero con el...? Silvia no tiene Silvia no audio, tiene audio, dice dice Gustavo. Gustavo. No sé qué problema tiene. Sería 8A u 8B, Mariano, para el anfitrión. Tiene que llamarse 8A u 8B Silvia. Bueno, y si no, alguno de los que estaba ahí. Karina, Silvia ¿querés hablar? Rodríguez o Silvia Vargas o Silvia Ranali. No hay Ranali. ocho. Ranali. Karina Musupapa, ¿querés hablar vos? ¿Contar? Ahí está como anfitriona. Ahí Sí. está Silvia Ranali. Ahí está. Vamos, Silvia. Ahí está. Hola, Bueno. Silvia. Ahí Ahí está. estamos. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, voy a hacer lo más breve que pueda. El grupo estuvo en el contar anécdotas, fue muy catártico, como dijo Gastón. Trabajaron sobre los dos pares de frases. Entre CFK solo busca impunidad y la reforma judicial solo le interesa a los políticos que viven en otro planeta, optamos por la segunda frase, como el grupo de Gisela. Sintetizándolo, se trasladó más o menos como Gisela expresó, de la misma lógica, el trasladar, el poner el foco, en vez de en los políticos, en lo mal que está en la justicia asociada a experiencias personales, generando imágenes de sucesiones con abuelos, con dramas familiares, con situaciones que hacen que el otro genere una emoción, una empatía, y a partir de eso correrlo de que la culpa de que la justicia esté mal esté en los políticos, y la gran pregunta de, si no te parece, que creo que esa fue la idea fuerza que surgió del grupo, ¿no te parece que el gobierno tiene que hacer algo con eso? A mí, por todo lo que yo sé, me parece que sí. Esa fue como la gran idea fuerza final, apuntando a la emoción, a lo visual, a lo emotivo.
En Basta de persecución judicial a Macri, son todos iguales, quieren gobernar para manejar la justicia. Nos quedamos con la segunda, como una opción de Rita, son todos iguales, quieren gobernar para manejar la justicia. Y enfocamos como estrategia a argumentar por qué no son todos iguales. Porque todos, si sos docente, vos apelar a tus pares. Todos son malos los docentes, todos enseñan mal, no. Vos enseñas mal, apelar a tu madre, a un pariente, siempre llevando afuera cuando los ejemplos que se dan incluyen a otras personas. Se me apagó el teléfono. Excelente. Muy bien, vamos al grupo 9, lo logramos. Grupo 9, y ya cerramos, a ver. ¿Quién está? Jime Carrasco, creo, en el grupo 9. Sí, o yo, como quieran. Dale, Tabito. Bueno, ¿cómo andan, compañeros? Bien, nosotros también trabajamos los dos grupos de frases. CFK solo busca impunidad, la reforma judicial solo les interesa a los políticos. En esa elegimos la segunda también. Y en el segundo grupo, basta de persecución judicial a Macri y son todos iguales, quieren gobernar para manejar la justicia. También nos quedamos un poco con el segundo, y es más, en algún momento dijimos... hicimos el ejercicio de, el primer grupo lo dijo alguien y el segundo lo dijo Rita, justamente. Básicamente nos detuvimos en contar, básicamente con la justicia, contar experiencias propias donde la justicia no nos haya resuelto el problema que tuvimos, y a partir de ahí construir. También trabajaríamos, ¿no?, en eso de todos son iguales, qué significa ese todos, ¿no?, quiénes están incluidos y quiénes no, y a partir de ahí empezamos a pensar que en ese todos, bueno, habría como una ética donde podemos entrar, donde nos podemos poner de acuerdo, y a partir de ahí, bueno, ir construyendo las respuestas. No llegamos al momento exacto de qué le diríamos, pero sí trabajamos en esos mundos conceptuales. A ver si me queda alguno más. Por acá, no, yo creo que estamos un poco por ahí. Todo rumbo a la reforma judicial que necesitamos. Claro. Extraordinario el trabajo en grupos, un aplauso, muy bien. Excelente, compañeros. ¿Quién nos frena? Bueno, vamos a usar 10 minutos para cerrar, Gastón, todo este trabajo. ¿Qué te parece con las ideas generales? ¿Qué te parece? Creo que me sobra, mirá. Le voy a pedir a nuestro anfitrión, profe querido, si le puede abrir el micrófono a Gisela y Alejandro. Bueno, habrán visto, después de este intento, que es bastante más complicado de hacer de lo que parece, ¿no? Y eso que estábamos trabajando con letra muerta, con letra escrita, no teníamos una persona de carne y hueso adelante. Cuando hay una persona, cuando es presencial, es más difícil, porque esa persona reacciona, responde, complica, tensiona, ¿no? Entonces, hoy, no sé, imagino que para la mayoría esta fue la primera aproximación a este planteo que es la comunicación persuasiva. Hoy somos todos cinturón blanco, hoy todos pisamos el tatami por primera vez, ¿sí? Ahora, cuando uno, no sé cuántos de ustedes tienen experiencia en artes marciales o en deporte de contacto, los cinturones negros no es que dejan de entrenar porque es un cinturón negro, al contrario, entrenan más que los demás porque predican con el ejemplo. Los campeones del mundo no dejan de entrenar porque son campeones, al contrario, entrenan más que nadie porque están en un ámbito hipercompetitivo. Entonces el primer mensaje es este: la habilidad de persuasión es algo que se construye, y se construye con la práctica cotidiana. Si ustedes están en una orga, plantéense en su organización espacios y tiempos para hacer estos ejercicios, porque es la única manera de desarrollar estas habilidades. Cuentan con nosotros, yo les puse ahí en el chat, en la web, con los datos de contacto, etc. Ahora, ustedes me podrían decir, está bien, pero yo puedo convencer a uno o a dos, o yo me hago cargo de de mi vecino y de mi primo, y con eso vamos a ganar una elección, con eso vamos a construir mayorías electorales y políticas como necesita nuestra patria. La respuesta es sí, y les voy a decir por qué. Está en el concepto de guerra híbrida que yo dije más temprano. En esta guerra híbrida, en materia de artillería, nosotros estamos en desventaja, ¿sí? Nuestros antagonistas tienen todos los grupos multimedia a su favor, esas son las piezas de artillería. Nosotros tenemos mucha menos piezas de artillería y no tiene sentido tratar de igualarlos en ese campo. Ahora, nosotros tenemos una fortaleza
que ellos no tienen, que hasta este momento no la hemos puesto en valor en materia de comunicación, porque nos parecía que era algo secundario. ¿Cuál es esa fortaleza? La infantería. La militancia peronista es la fuerza de infantería más fuerte y más importante que existe en Argentina y probablemente en América Latina. Nosotros, los no me olvides, nos consideramos a nosotros mismos instructores de infantería. En esta guerra híbrida, la disputa es por el sentido, las armas son las palabras, y nosotros somos instructores de infantería. Entonces, todo el que quiera dar esta pelea cuenta con el apoyo y el acompañamiento de Grupo No Me Olvides. Y el concepto complementario de esto es una metáfora gastronómica. Ya di la metáfora bélica, ahora doy la metáfora gastronómica. Cualquiera de nosotros sabe que si agarra una papa grande y la pone a hervir entera, puede tardar 10, 12, 15 minutos, ¿no? Si la corto en 2 o en 4 va a tardar un poco menos. Si la corto en rodajas, va a tardar menos todavía. Es decir, cuanto menor es la porción de materia, más rápido es el proceso, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que con el electorado pasa lo mismo, ¿eh? En vez de pensar en el electorado como un todo, tengo que abordar la porción mínima. Y la porción mínima es el individuo. Entonces, cuadriculamos el electorado, cuadriculamos la sociedad y nos repartimos esos individuos y los acompañamos en este proceso, que es un proceso de comunicación pedagógica, que tiene mucho de Paulo Freire, tiene mucho del teatro del oprimido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el planteo de cómo, no me puse el cronómetro, Fer, avísame cuando me queden 3, por favor. Ese es el planteo de cómo encarar esto, que efectivamente puede tener alcance nacional, porque se puede hacer lo mismo con, digamos, a través de unidades más chicas. A ver, lo hemos hecho en pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde funciona muy bien, porque todos saben quién es peronista de toda la vida, quién es gorila de toda la vida, y quién es el que fluctúa. Entonces, se elaboran estrategias de abordaje ad hoc para cada uno de esos personajes. Digamos, ese mismo planteo tiene que, digamos, se lleva a los distintos universos en los que estamos presentes. ¿Sí? Eso es el sentido de una campaña molecular, que es lo que nosotros planteamos en el libro anterior. Lo otro que les debía es, ¿qué vamos a decirles? Sabemos cómo decírselo: breve, emocional, simple, visual, interactivo. Ahora, es central, digamos, a la forma hay que agregarle un contenido. ¿Cuál es el contenido? Y acá viene el momento en que yo le pido perdón a la hinchada de Jorge Alemán, ¿sí? Sé que Jorge Alemán tiene muchos hinchas, sobre todo en el Patria, porque lo voy a simplificar brutalmente. A ver, el neoliberalismo es un desastre produciendo gobernanza, porque genera tanta desigualdad que esa desigualdad genera violencia y caos. Sin embargo, es brillante construyendo sentido. ¿Por qué construye sentido? Porque nos ofrece una zanahoria, nos ofrece algo que nos distrae del vacío. ¿Sí? Cuando nuestra vida no tiene sentido, el consumo y la idea de la realización personal y de la felicidad individual es una zanahoria posible que nos aleja del vacío. ¿Por qué nos aleja del vacío? Porque entendió que los seres humanos no nos bancamos el vacío, porque el vacío nos remite a la muerte. Desde que nacemos estamos transitando un camino que termina indefectiblemente en la muerte. No sabemos cuándo, pero sabemos que nos vamos a morir. Y el vacío nos remite a la muerte y no nos lo bancamos. Entonces, el problema central no es Macri, no es la fuga, el problema es que no nos bancamos el vacío, y eso en el liberalismo lo entendió mejor que nosotros. ¿Tenemos algo nosotros para llenar ese vacío, para disputarle ese espacio en el liberalismo? Claro que lo tenemos. Lo digo cortito: la comunidad organizada. Lo digo más fácil: el amor y la igualdad, eso que cantamos siempre. Eso es un sentido de la vida. Somos más felices cuando somos con otros, somos más felices cuando en comunidad, y nuestro pueblo está lleno de, digamos, tienen en su ADN nuestro pueblo las prácticas solidarias y comunitarias y cooperativas y de organización para resolver los problemas de la vida cotidiana. Y todo esto que dije hasta acá no es que se nos ocurrió a nosotros, sino que estamos, como somos muy atrevidos, reformulando y ayornando un poquito algunas categorías que son propias del primer peronismo. Y me gustaría, hace no tanto tiempo, un compañero nuestro presidente además, le cayó la ficha que mucho de lo que nosotros estamos planteando acá estaba en aquel discurso histórico del 17 de octubre de 1945. Así que yo llego hasta acá y él lo va a decir como nadie lo dice mejor que Alejandro Aduco esto. Claro, el discurso del 17 de octubre dice, en ese pacto que hace Perón con el pueblo, es que nuestro deber es conseguir la felicidad del pueblo, y no solo eso, sino que el pueblo aprenda a defenderla. Bueno, nosotros creemos que No Me Olvide está escrito en ese mandato, ¿no? Aportar
a que el pueblo vote bien para que logre su propia felicidad y que aprenda a defender su propia felicidad, en este caso haciendo que sus compatriotas entiendan quiénes son, se reconozcan como clase y sean coherentes en sus acciones solidarias, comunitarias, ¿no? A ver, otra cosa más, ya que pelamos el peroncho, el peronismo es desde hace 80 años, porque el viejo entendió bien que para que perdure, persista y tenga contundencia, debíamos tener unidad de concepción para la unidad de acción. Esto quería decir el viejo, si todos compartimos el diagnóstico y el método para enfrentar ese diagnóstico, es muy probable que actuemos parecidos y seamos eficientes, estemos donde estemos. Bueno, no me olvides, viene a esto, tiene una mirada, un diagnóstico que lo viene a compartir con los compañeros para que de esa manera estemos donde estemos. Si compartimos un diagnóstico y un método, nosotros decimos vamos a estar movilizados, vamos a actuar de manera parecida y vamos a dejar, en el peor de los casos, de plantar votos y en el mejor de los casos, ampliar nuestra base electoral para lograr ganar 50 elecciones seguidas. Gracias, compañero. 100 años. Nada más y nada menos que este objetivo. ¡Vamos! Nos dan ganas de cantar la marchita. Ahora la cantamos al final, cuando bueno, vamos cerrando. Podemos cantar, Romero, ¿qué te parece? Claro, al final vamos a tiro la muerte de la igualdad, tiró bastón, lo tiró, listo. Bueno. Así es, cantaremos. Pero cierre de la última clase antes de la elección. Compañeros, compañeras, como decían recién en el chat, fiscalizar. Ojo. Nunca bajar la guardia ahí, todos y todas atentos a la fiscalización. Segundo, tenemos dos actividades del curso. Una es de la campaña, de la campaña general, digamos, del lema general de la campaña, La vida que queremos, y la otra es de la campaña Internet Esencial. Esta semana vamos a estar desplegando esas dos campañas, les va a llegar por mail todo lo referido a esas dos campañas, y una invitación para participar de la Asamblea Federal de MUEVE el miércoles a las 18 horas, donde se va a hablar de acciones para realizar con el lema La vida que queremos en los momentos en los que hay veda electoral en redes oficiales. O sea, en radio, en televisión y en redes oficiales hay veda electoral viernes y sábado, y domingo por supuesto, pero las militancias podemos tomar la palabra y ese es el momento de hacerlo, porque aunque nos parezca enloquecido, hay gente que decide a quién votar en esos últimos días. Entonces, todos atentos a la red de mensajería, a las redes sociales. Para eso nos organizamos y nos encontramos en la Asamblea Federal de MUEVE el miércoles a las 18, les va a llegar la invitación por si quieren participar. Y lo último, el fin de semana que viene no hay actividad presencial del curso, pero sí lo hay el fin de semana siguiente, 17 y 18, que termina este curso, pero arranca la articulación que permanecerá durante todo el resto de la campaña, con todos ustedes que quieran participar de esa articulación política cotidiana de la campaña rumbo al 14 de noviembre, y después para defender el gobierno popular, que como entendemos perfectamente es algo que tenemos que hacer permanentemente y no solo en campaña, ¿verdad, profe Romero? Absolutamente. Vos es que, no sé si tengo 2 minutos para hablar un poquito del tema de las cámaras de eco, ¿no? Y cómo romperlas. Voy a compartir la pantalla, voy a ir muy rápido, pero ahí encontré un GIF que me parece que nos puede servir para entender qué es una cámara de eco. A ver si entra. Entra perfecto. ¿Ven? ¿Estás dentro de una cámara de eco? En Internet solemos seguir a personas y medios que comparten nuestra visión de la realidad. Invariablemente compartimos y consumimos contenidos que refuerzan esa visión. Para retener nuestra atención, las redes como Facebook están optimizadas para mostrarte solo lo que nos interesa y dejar fuera lo irrelevante. Esa mezcla de selección propia con algoritmos nos podría dejar dentro de una cámara de eco, donde creemos que el mundo es tal y como lo imaginamos, como lo vemos, y otras visiones son una minoría. Eso nos pasa. Son una minoría o no existen directamente.
Nada más alejado de la realidad. Bien. La realidad es mucho más compleja, ¿no? Tanto en el territorio físico como en el digital. Entonces, nos parece importante tener eso, digamos, bien en la cabeza, digamos, sobre todo porque, bueno, nada, por el funcionamiento, estuvimos hablando bastante del funcionamiento de las redes, de los algoritmos, etcétera, y cómo hacen que nosotros no nos vayamos. Es un tema comercial, quieren que estemos todo el tiempo posible adentro de cada una de las plataformas, y para eso nos muestran cosas que nos gustan y no nos muestran cosas que nos disgustan. Entonces, el riesgo que corremos, digamos, y también hay que entender que es algo que nos pasa a nosotros y les pasa al otro también, a la otra. Con lo cual, ahí el ejercicio ese que hicimos hoy nos va a servir, nos va a ser muy importante. Sobre todo porque hay gente que está todo el tiempo escuchando cosas de ese tipo, que eran las preguntas de Rita, ¿no? Así que, nada, me parecía que era un concepto interesante para tener y sobre todo en estos días últimos también no dejarlo afuera. Pero, así es, queridos, queridas. Bueno, abramos los micrófonos, cantemos la marcha peronista rumbo a la elección el 12 de septiembre. ¿Estamos todos? Vamos. Acá. Ya están todos desmuteados. Como siempre daremos el miedo de nosotras, viva Perón, viva Perón. Con lo que muy difícil pasar por internet. Uy. ¡Voto, viva Perón! Rodrigo. Vamos con todo, compañeros, con la fuerza que nos lleva, que nos mueve. Ay, me puso la piel de gallina. Eso es lo que nos pasa. Me faltó una estrofa en la marcha. Hay unas cuantas. Nos encontramos en la semana. Vamos por el triunfo. Todavía. Vamos, Gracias. Vamos, compañeros, a lucharla. Acá en Córdoba necesitamos ayuda para cambiar esta realidad. Hay que peronizar Córdoba, vamos. ¡Vamos, Cava! Uy, hay que ¡Cava!